al programa Click Polo. Soy Agustín Merlo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy el gallego Martínez Ferrario, y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Diego Cábana y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Diego Novillo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Lucas Monteverde y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Julián de Luzarreta y voy a estar hablando en Click Polo. Bueno, Lucas, a veces con partidos mejores, a veces más aburridos, a veces el equipo jugando mejor, a veces peor, pero Alegría sigue ganando y sigue pisando bien. Seguimos haciendo lo que hay que hacer, sí, se ganó, un partido muy aburrido, largo, pero bueno, se ganó. Estamos en el partido con Champalefú, pero mirando para adelante, ahora ya están en donde querían de vuelta, que es la definición de zona de otro torneo. ¿Cómo imaginás que va a ser el partido con el Ercina? ¿Cómo ves al equipo para ese partido? No, hoy al equipo lo veo bien, hoy si bien no pudimos desplegar nada de nada, no ayudó nada a la cancha, una lástima que estaba así, y los fouls, un embole, de los partidos más aburridos que he jugado en mi vida. Pero hoy debutaron varias de las yeguas que no venían jugando, están bien. Nos queda un partido contra Magual, que sabemos que no va a ser nada fácil, y ese partido esperemos poder saber un poco mejor dónde estamos parados y cómo están los caballos para llegar al partido contra el Ercina, que es la meta nuestra, ¿no? de tratar de ahí dar un batacazo. Y hoy tenemos mejores caballos que cuando le jugamos en el Jockey, así que no, me gusta. Ya han pasado algunos partidos de la temporada. ¿Qué es lo que te va gustando del equipo y qué es lo que no te va gustando? No, la verdad que no, salvo el partido que tuvimos contra la Dolfina, que jugamos mal, no fue por un problema de funcionamiento nuestro, sino que fue un problema de actitud y que jugamos mal y que ellos no. El resto me gusta el equipo, me gusta cuando jugamos y por ahí nos está faltando. Nada, hoy queríamos tratar de hacer menos fouls y volvimos a hacer la misma cantidad de fouls. Yo no sé si es culpa nuestra, de los referees, de los contrarios, pero nada, el equipo me gusta, estamos contentos cómo funciona. La pregunta clave siempre es cuando juega un equipo contra la Delfina y el Ercina, es tema caballos. ¿Vos pensás que están mano a mano con el Ercina? No, yo creo que por ahí estamos un escaloncito bajo, pero este día ajustando listas podemos estar a la par. Tenemos 4 o 5 yeguas cada uno que jugando en 5 caballos estamos a la par. Bien. Siempre se habló de ustedes, bueno, lo que tienen de bueno que es el 1, 2, 3 y 4 con Fred atrás, ya acostumbrado, ya encasillado en el puesto, ¿sí? Y la Ercina no tiene un back definido, está Facundo ahí viendo cómo se acomoda. ¿Eso puede ser una ventaja? Y sí, yo creo que sí, yo creo que te dan. Todavía no tienen muy bien armada su defensa, no es como jugar a la Dolfina, que no sabes cómo entrarles. Ellos, si bien tienen mucho ataque y te meten muchos goles, también te dan la chance de andar con la pelota y meterles goles a ellos. Yo creo que sí, que es una ventaja. Te dan tiempo para tener la pelota, cosa que la Dolfina no. Bien. ¿Optimismo para ese partido? ¿Para ese partido? Sí. Sí. Son los partidos que a nosotros nos hacen la temporada, son los partidos que realmente lo encaramos con otra actitud y con otras ganas y con otro que sabemos que es lo que
una cosa para nosotros ganar un partido de esos es muy importante, así que lo encaramos con mucho optimismo y mucha actitud. ¿Cómo vas viendo el equipo y cómo te vas viendo vos en esta temporada de regreso al Polo Grande? No, el equipo está buenísimo. El equipo está buenísimo y está divertido. O sea, hay que ir sumando. A veces se juega bien, a veces se juega más o menos. Pero hay que ir sumando y creando lo que es el sistema. Pero yo estoy muy contento, el equipo está bueno. No sé, habría que preguntarle a mis compañeros si están contentos conmigo. Pero no, yo feliz. Por ahora parece que te acoplaste bien, que estos tiempos sin jugar Triple Corona no se notan tanto, ¿no? Tal vez deberías estar un poco más fuera de ritmo, pero no, estás respondiendo bien. No, bueno, jugar la Triple Corona es un nivel especial, ¿no? Pero más allá de eso competís todo el año por todos lados y un gran nivel, Inglaterra, ya sea lo que sea, y los 2 años que no jugué la Triple Corona, un abierto de Tortuga lo jugué con Monjitas, inmediatamente al año que decidí no jugar, o sea el 2013, y después estuvimos compitiendo acá en la Copa Cámara de Diputados y la Municipalidad. No es lo mismo, pero es competitivo. ¿Te sentís bien? ¿Extrañabas esto? Sí, se extraña porque es divertido. La alta competencia es única. Es como la Fórmula 1, es primera edición del fútbol, poner lo que quieras. A mí me llena, me cautiva, es lo que quería hacer. Y hoy estoy acá gracias a los chicos de la Guada y porque tenía ganas de volver, yo. ¿Qué es lo que más te gusta hasta ahora del equipo y lo que menos te gusta? No, somos un equipo naturalmente ofensivo quizás. Hay que mejorar la defensa si querés que diga algo, pero yo no soy, o sea, no puedo hablar mucho de lo que me gusta y no me gusta porque estamos creciendo. Estamos juntando horas juntos y la verdad que las cosas que no funcionan, a nuestro parecer, las tratamos de mejorar y las buenas de seguir puliéndolas, así que estamos en un proceso, ¿no? Definición de zona de Hurlingham les toca a la Delfina. ¿Cómo se les juega hoy a la Delfina? Y sería buenísimo que vos me digas. La verdad que es un equipo que hoy está en un nivel impresionante, ha encontrado lo que todos los equipos quieren encontrar, un sistema ideal. A base de cero esfuerzo, una justeza en los pases, en la marca, está en un nivel tremendo. Yo no creo que nunca estuvo en ese nivel. Así que nada, es un partido que tenés que salir obviamente a jugar, a imponer tus cosas, tus cosas buenas y a tratar de frenarle las cosas buenas de ellos, que prácticamente son casi todas, ¿no? ¿Es un partido que se puede pensar en ganar o si hoy te dicen perder ahí por poquito estarías contento? No, tenés que pensar en ganar. Si acá tenés que salir a jugar a ganar. Para ganar, a jugar bien y de ahí tenés la posibilidad de jugar, de ir cerca y tenés la posibilidad de ganar. Para poder ganar tenés que jugar muy bien y para eso tenés que contar un resultado de ir por 3 o por 2, por 1 en el sexto, séptimo y tener la chance. Un par de años sin jugar tal vez te cambie la caballada. ¿Cómo está de caballo? Yo creo que muy bien. 2 años creo fueron suficientes como para rearmarme, montarme como corresponde, como se debe y creo que como me gusta. Hoy creo que la caballada, ya hoy metí todo en Hurlingham, así que ya creo que estoy bien. Bien. ¿Y la cría va mejorando a futuro? Sí, la cría metí 3, que están buenas, la verdad que dieron 2 están dando un resultado excelente. Y la verdad que sí, para el año que viene hay más y bueno, y ya cada vez aportando un poquito más al mejor nivel, que es lo que todos buscamos. Eso está bueno.
Bueno, Gallego, estamos en Hurlingham, en Pilar, en el abierto de Hurlingham. Le acaban de ganar a la Aguada. ¿Podés explicar lo que sentís en este momento? No, obviamente que una felicidad enorme, pero el equipo, sabíamos que teníamos un equipo para ganarle a cualquiera, descartando a la Ernestina y la Dolfina, que sabemos que está en otra situación de organización. A los otros sabemos que le podemos ganar, confiamos en el equipo y bueno, la muestra está hoy, ¿no? Bien. ¿Qué sentiste cuando estaba terminando el partido? Tuvieron un penal a favor, ya con un gol ganando. ¿Qué pensabas en ese momento? No, la verdad que una felicidad enorme, pero la temporada es larga. No, acá ganamos un partido, pero no ganamos nada. Quedan muchos partidos y ahora a pensar en el siguiente. Bueno, pero mostrar un poco más de alegría. Bueno, pero estamos contentos, no, estamos contentos. Bien, acaban de decir, te vi en la facultad, te copiabas todo y ahora estás ganando acá en Hurlingham y te hacen notas. Y la verdad que por suerte me fue bien en esto, porque en la agronomía la verdad no me hubiese ido tan bien, porque la verdad que no sé nada de agronomía. Nada, sé, pero más o menos. Bueno, ¿y ahora qué se puede esperar de Washington? Porque al ganarle la Aguada, nada menos, que la Aguada viene a ganarle a la Mosquita, se puede pensar, bueno, estos chicos pueden ganar muchas cosas. No, apuntamos a eso, apuntamos a ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Bien, ¿y cómo ves al equipo en cuanto a eso? O sea, la duda era de los 4 partidos que pueden ganar, ¿cuántos pueden ganar? Y bueno, el primero ya lo ganamos, sí. Ahora vamos a intentar ganar los otros 3. Segundo partido en Hurlingham y ganaron. ¿Qué sentís en este momento? No, bueno, muy contento. La verdad, muy contento. Un partido muy chivo. Que arrancamos muy bien y bueno, al final terminó ajustado por los goles de diferencia que sacamos al principio, así que nada, muy contento. ¿Antes del partido pensabas que ganaban este partido? Nosotros, excepto el partido anterior, este partido del próximo, entras a la cancha pensando que podés ganar, si no ya lo perdés antes de entrar. Nosotros pensamos que podíamos, si jugamos muy bien y concentrados y con bastante ritmo los 8 Chakers y bueno, se nos terminó dando. Y a lo largo del partido, porque fue un partido de muchas idas y vueltas, ¿no? ¿Cuándo pensaste que lo ganaban? No, lo que pasa es que arrancamos muy bien y lo llevábamos 8-3 y íbamos bien y después se nos arrimaron en el sexto, pero bueno, en el octavo tuvimos para ponernos por 3. O sea, siempre lo llevábamos con siempre 2-3 goles de diferencia y no, desde que arrancó nos sentíamos que estábamos bien, los 4 muy enchufados y con muchas ganas. Sacando el Ernestina y la Delfina, tienen 4 partidos que son los que apuntan ustedes a ganar. Hay gente en el ambiente que apuesta cuántos van a ganar. 1, 2, 3, 4. Tienen 1 en 1. ¿Cómo ves vos esa apuesta? Y nosotros... y bueno, no sé, vamos a ver. Este lo ganamos, vamos a ver el próximo, a ver qué sale. ¿Y para Palermo cómo usa el equipo? Y para Palermo... ¿A ganar o perder? Y no, bueno, yo creo que va a depender mucho de los caballos. Nosotros más o menos un sistema tenemos, sabemos un poco a lo que jugamos. Y bueno, va a depender un poquito de cómo lleguen los caballos en Palermo, que ahí es por ahí donde nos pueden llegar a sacar ventaja el resto de las organizaciones. Igual de caballos vos tuviste buenos refuerzos este año. Y yo sí, bueno, como decís vos, tuve la suerte de que Cambiaso me ayudó mucho en ese tema y así que la verdad que sí, me presento bastante bien.
muy bien. Bueno, Edu, la temporada empezó seguramente no de la manera que esperaba. No, la verdad que la temporada empezó con el primer partido del Jockey, con Sebastián roto, te mata, la verdad que te mata. Teníamos un equipo, empezamos jugando una práctica con una mentalidad de Cuy de 1, yo de 2. Tengo que salir a cambiar todo, a conseguir suplentes porque estaban todos. Nada, es una temporada que hay que tratar de pasarla y ver si Sebastián se recupera o no, y desgraciadamente se recupera Sebi, pobre, va a jugar un Palermo sin jugar toda la temporada, así que una temporada que hay que pasarla como se puede. Además un poco de mala suerte, ¿no? Los dos partidos que perdieron por 1 los tuvieron ahí. Y bueno, pero es como te digo, o sea, mala suerte un poquito y un poquito de... Jugamos el primer partido de Tortuga con Pite, que habíamos jugado 2 prácticas, casi en el área lluvia. Y bueno, nos fuimos ahí con Pancho, jugamos 3 prácticas y pobre, el primer partido no conocía a los caballos. La verdad que en el último chat era una yegua que no conocía, por ahí que no era la indicada. No. Como te digo, la temporada ya empieza muy mal de entrada y cuando empieza así de entrada mal, es muy... Hay que mentalizarse para llevarla y hacer lo mejor posible en cada partido. Creo que hoy, por lo menos hoy jugamos 5 o 6 chakras muy bien. Lo que sí es positivo que sea la organización, ¿no? Que va creciendo, de caballos bien. Yo creo que de caballo estamos muy bien, la verdad que nos sentimos muy cómodos en ese sentido, lo hablamos con los chicos y bueno, y hoy jugando te diría que de caballo igual, por ahí como te digo, nos falta agarrar un poquito de juego, el sistema de juego. Pancho es el segundo partido que jugamos, jugamos como te digo, el otro día jugamos algunos chakers bien y algunos mal y así todos perdimos por 1, contra la UAP, el primer partido Tortuga lo mismo, jugamos mal algunos chakers, mal. Necesitamos conseguir encontrar un funcionamiento de equipo que bueno, o sea, como te das cuenta, jugamos un torneo con un jugador, otro torneo con otro jugador, otro torneo con otro jugador, así que vamos tratando de ver si podemos encontrar algo de equipo. Para el próximo torneo falta un mes, más o menos, ¿no? El 22 de noviembre. ¿Y cómo ves ese día que es clave para ustedes casi para el año, ¿no? El debut bueno, de Palermo. Primero tenemos que ver qué pasa con Sebastián, pobre, y esperemos que se recupere y como te digo, o sea, es clave, pero corremos con la de atrás, venimos corriendo de atrás desde el 20 de septiembre, porque la verdad, desgraciadamente, desde el 15 de septiembre o 20 de septiembre, cuando me pasó Sebastián, venimos corriendo de atrás, porque si llega Sebastián no juega en una práctica, hace un mes y medio no juega en una práctica. Entonces, imagínate que cualquier jugador, por más entrenado del puesto que está, le cuesta jugar en por más que esté jugando otro polo, le cuesta jugar este polo, imagínate a Sebi que no va a jugar al polo. Entonces, creo que, como te digo, de bancarla y pasarla, hay que pasar, qué sé yo. Se dio así, este año se dio así, se nos dio mal de entrada y bueno, ya que hay que pasarla y cuando se entran acá, dejar todo acá.
Hola, soy Sebastián Merlos. Me vengo recuperando cada día más de mi lesión en mi rodilla y con muchísimas ganas de llegar a Palermo, así que espero poder estar ahí. Sebastián, tuviste la oportunidad de estar jugando las grandes ligas del polo. ¿Cómo es tu carrera antes de llegar hasta acá, hasta este momento? Arranqué a jugar al polo en Coronel Suárez hasta que terminé el colegio y ahí, por medio de una amiga en común, lo conocí a Bauti, que a la vez somos primos, pero no teníamos relación de primos. Y empecé a jugar ahí, a trabajar con él, y bueno, y hoy me dio la oportunidad de jugar acá. Este es tu torneo más importante, pero antes, ¿qué fuiste jugando? ¿Cuáles fueron tus pasos hasta llegar a jugar acá? No, como todos, jugando todo lo posible, digamos. Y este año por ahí fue el mejor año, si querés. Jugué en Estados Unidos y jugué en España y bueno, y ahora se me dio para jugar acá. ¿Qué torneo jugaste? ¿Cuáles fueron tus torneos más importantes, triunfos? Jugamos en Sotogrande, el Alto. Perdimos los dos torneos, la final contra el equipo de Dubái. En Estados Unidos jugamos las 20 goles con Polito, que jugamos en contra. Jugué el Jockey hace un par de años, también perdimos la final con Monjitas. De todo un poco. ¿Cómo te definís como jugador? No sé, no me defino como nada, ni idea. Juego como puedo. Bueno, pero algún estilo o algo tenés que tener. No, más clásico si querés que... No sé, la verdad que no sé. ¿Y qué significó compartir esta temporada con Juan Manero y con una organización como Lechuzo allá en España? No, muy importante porque es una organización de las primeras, digamos, del top. Y Juanma la mejor, la verdad, un tipo muy piola para jugar. ¿Cómo te ves de acá a futuro? Bueno, ahora, no sé, juego la Municipalidad y la Cámara de esta temporada. Y después me voy a jugar a Estados Unidos con Facundo y con Polito. Así que va a ser una buena temporada, seguramente. Ah, bien, ese es el gran salto de calidad del año que viene. Sí, por suerte jugamos juntos en Estados Unidos, así que espero que nos vaya lo mejor posible. Bien, ahí tenés que pensar en ganar todo. Y sí. ¿Y ya te mentalizaste para decir, bueno, es la oportunidad de mi vida? Es seguramente la oportunidad de mi vida, por eso me traté de organizar lo mejor posible, el tema caballos y todo eso, que es lo más importante, ¿no? Bien, ¿igual caballo vas con mayoría de Bauti? Sí, yo voy con todo, siempre tengo caballo de Bauti para todos lados. Bien, ¿y qué significa para vos tener el apoyo de Bautista para jugar? No, todo prácticamente, porque sin eso no puedes hacer nada. Si no tenés una base de caballos, es imposible progresar. Performers to ever compete. And now with this foals earning over $1.7 million, he's proven he can. Hola, yo soy Delfi Sola, mi historia con el polo es esta. Soy hija de un jugador de polo, mi experiencia es impresionante, viajar siempre acompañándolo a él, y después, al tener yo 8 años, Facundo empezó a jugar la Potrillitos con 7, y desde ahí me convertí en una fanática enferma, apoyándolo en todo, gritando todos los partidos como si fuesen el último y una final, y lo disfruto cantidad, y la verdad que este triunfo de Washington me alegra el corazón. Bueno, soy Oscar Farinato, de Mercedes Corrientes, 49 años con el polo, de banderillero, y también acá en la Asociación Argentina de Polo. ¿Qué significa el polo?
Un deporte muy lindo, vamos a decir. De los años que tengo acá siempre estuve en el polo y bueno, un deporte muy bueno. Yo me llamo Jorge Alberto Frete, mi historia con el polo empezó con Rubén Sola, papá, de Facundo, y bueno, hoy hace 3 años que estoy con Facundo y con una gran alegría, ¿no? Estar con Washington Polo, que nos iniciamos hace 25 30 años en el polo con Rubén, ¿no? Bueno, y aparte esto es un comienzo con Facundo hace 3 años y bueno, lo que a mí me llena de orgullo es estar con el hijo del papá Rubén y estar continuando con la actividad que habíamos empezado hace años atrás, ¿no? Así que muy amable. Mi nombre es Diego Sierra, yo era compañero del gallego Martínez Ferrario y quiero protestar porque en la facultad era malísimo, se copiaba, hinchaba en las clases y hoy está jugando al polo y se cree que es cambiazo. Soy el gallego Martínez Ferrario y este es mi chiste para Clip Polo. Bueno, había una pareja, matrimonio, después de 20 años casados, la relación ya no funcionaba, sexualmente no andaban muy bien y un amigo le dijo, mirá, vos lo que tenés que hacer es conseguirte a un negro que te abanique y vos tenés relaciones sexuales y ahí te cambia la vida. Entonces el tipo, bueno, llamó a un negro y empezó con la señora a tener relaciones y el negro le empezó a abanicar y la señora nada, no sentía nada y enojada, amargada, que no le pasaba nada. Entonces el tipo le dice, vení negro, pasá vos acá que yo voy a abanicar. ¿Qué? Cuando arrancó el negro la mina pegaba pedo de colores, ¿no? Grito por acá, grito por allá y el tipo muy orgulloso le dice, ves negro, así se abanica. ¿Eh? No. Es bueno.